Antes de nada presentarme, yo soy Alberto, el fundador de Altura Expedition, y en el día de hoy pues os voy a explicar digamos un poco lo que son trekking y ascensiones en Nepal. A ver, la idea aquí no es, digamos, venderos nada, sino explicaros un poco pues cómo es Nepal, cuándo es mejor ir, cómo aclimatar, qué opciones hay de ruta, de forma que al final cuando salgáis de aquí, pues salgáis con la información completa para que o bien este año u otro año, pues con suerte os animáis y a disfrutar de Nepal. Nada, antes de comenzar, tenemos una agenda súper completa que después os voy a ir mostrando, pero antes de comenzar, digamos, os comento un poco cómo interactuar con la llamada. Digamos, si tenéis alguna pregunta, os he puesto aquí, digamos, cómo podéis hacerla. En el ordenador, pues tenéis aquí los puntitos, le dais ahí y después le podéis dar a preguntas y ahí directamente podéis hacer una pregunta aquí en la llamada. La razón por lo que lo tengo así limitado es porque somos muchos y si no, pues bueno, se complica si todo el mundo, pues eso, digamos, interrumpe lo que es la llamada. Podéis en cualquier momento hacerlo. En el móvil también es posible. Tenéis aquí los tres puntitos. También le dais aquí a herramientas, preguntas y podéis escribir directamente pues una pregunta, que al final funciona como el chat. Así que durante toda la presentación, en cualquier momento, interrumpidme, hacer las preguntas que tengáis que hacer. Al final de lo que se trata en el día de hoy es sobre todo que salgáis sin ninguna duda. Así que hacer cualquier pregunta que se os venga a la cabeza y así también lo hacemos esto un poquito más dinámico. Así que nada, dicho esto, vamos a comenzar ya en el día de hoy. Digamos, para empezar un poquillo, pues os quiero hablar sobre Altura Expeditions. Nuestro, digamos, lema es de tu primer 3000 al Himalaya, porque bueno, al final, digamos, el objetivo que tenemos, no somos simplemente una agencia que vende viajes independientes en el que, bueno, pues venís una vez con nosotros y después ya no volvéis. Obviamente lo podéis hacer, pero aquí al final el objetivo es acompañaros o bien desde vuestro primer 3000 o vuestro primer 4000 o vuestra primera vía de largos, digamos, acompañaros en todo el proceso de montaña. Es el objetivo que tenemos. Podéis ver aquí que normalmente le preguntamos a los clientes, pues, en qué palabra nos define, digamos, y podéis ver que, bueno, que tenemos, digamos, temas de picos desde 3000 metros hasta 8000 metros, tenemos temas de formación, de mentoría, hacemos expediciones, hacemos trekking, tenemos cosas en Marruecos, en Alpes, Nepal. Entonces, bueno, para que haga un poco la idea, digamos, de los distintos aspectos que tratamos. ¿Y qué es lo que nos hace diferentes? Pues tenemos 4 puntos que nos hacen, digamos, que son nuestros puntos de valor. Por un lado, el tema de la individualización. Somos una agencia, al final, bastante boutique, por decirlo así, de modo que nuestro objetivo no es tener cientos de viajes y nuestro objetivo es, digamos, poder tener pocos viajes, poder centrarnos en lo que son nuestros clientes e individualizar esos viajes al máximo, de modo que al final, cuando vais de viaje, pues disfrutéis del mismo viaje que me gustaría disfrutar a mí si yo fuera, por ejemplo, a Nepal. Eso también, digamos, se complementa con un acompañamiento que hacemos desde el primer momento en el que tenemos una llamada para que nos expliquéis, pues, qué es lo que estáis buscando, desde ahí hasta que hacéis la expedición y después, pues, tenemos llamadas totalmente de forma regular para que os pueda aconsejar sobre material, sobre preparación física, sobre preparación técnica, de modo que cuando llegáis al trekking o a la expedición, pues llegáis totalmente. Tenemos también un tema de formación. Ofrecemos un plan de entrenamiento personalizado que lo adaptamos a la experiencia. Es algo que, digamos, podéis elegir cogerlo o no. Pero bueno, aquí el objetivo es que si no tenéis la experiencia, pues os podemos ayudar, digamos, a
a llegar. Y por último, pues bueno, estamos comprometidos con la sostenibilidad, las montañas a las que nos movemos son preciosas y nuestro objetivo es pues devolver en la medida que podemos pues una parte colaborando con proyectos locales. Después, pues, ¿qué ofrecemos? Voy a ir relativamente rápido sobre esto, pues tenemos actividades, tenemos trekking por España, por todo el mundo, expediciones, digamos, ya más de alta montaña, temas de formación y rutas con firma. Rutas con firma son rutas que diseñamos junto con guías profesionales. Por ejemplo, tenemos una escalada en los valles de Riglos con Cecilia Will y es lo que englobamos dentro de las rutas con firma. Para que os hagáis una idea un poco del espectro y ya nos vamos directamente a Nepal, pues tenemos cosas como el trekking al campo base del Everest, pero también tenemos trekking en Andorra, tenemos Aconcagua, tenemos viaje al Topkal o, por ejemplo, escalada en vías de largo, una formación que hemos diseñado junto con Cecilia Bui y, por ejemplo, un Island Peak, que es un 6000 en Nepal. Entonces, bueno, esto es primero, pues, qué es lo que somos como Altura Expeditions. Y nada, ahora nos vamos a mover a qué es lo que vamos a ver en el día de hoy. Y este es el plan que tenemos para la tarde. Pues primero voy a empezar, digamos, con una guía para entender Nepal. Lo que hemos puesto son las preguntas que la mayoría de la gente pues, nos hace cuando hablamos de Nepal. Pues las he puesto en un par aquí de slides para al final, pues eso, aclararlo y que, bueno, si tenéis alguna otra pregunta durante esto, me la podáis preguntar. Después también vamos a ver varios itinerarios en las distintas zonas que tenemos en Nepal para trekking y expediciones. Después os daré un par de consejos sobre aclimatación y seguridad. Después vamos a seguir con, bueno, con unas cuantas fotillos muy chulas de la última expedición que hice a la Annapurna 4, que es un 7500 súper guapo. Después, bueno, os mostraré pues, un par de testimonios de clientes y terminaremos con un bonus que me gustaría ofrecer a todos los que estáis aquí en la llamada. Así que nada, nos vamos a poner con ello y vamos a empezar con los puntos claves sobre Nepal. Y como he comentado, cualquier pregunta que tengáis, no tenéis más que hacerla a través de la función de pregunta. Empezando por aquí, bueno, en la guía definitiva, aquí voy a ir añadiendo unas cuantas fotillos chulas que he ido echando estos años. Aquí tenéis el Pico Lobuche, que es un 6000. Aquí en el centro, pues tenéis las vistas desde el Gokyo Rim, pues la ruta que se puede hacer, digamos, pues una de las variantes para llegar a Campo Base del Everest. Y aquí también tenéis una vista muy chula de la Madabla cuando vas de camino al Everest. Y nada, digamos, pues puntos fundamentales, ¿no? Sobre Nepal. Primero la pregunta de cuándo ir. Pues en Nepal hay dos épocas. Por un lado tienes primavera y tienes otoño. Mi consejo en primavera es hacer abril o mayo. También se puede ir en marzo, pero todavía puede quedar bastante nieve, las temperaturas pueden ser más frías, el tiempo puede que no sea el óptimo, así que marzo es posible, pero si podéis elegir, yo iría en abril o en mayo. Y otoño es algo parecido, en septiembre ya también se puede ir, pero también os recomendaría por tema de que, bueno, en septiembre todavía el monzón se está acabando, entonces en otoño, octubre, noviembre, pues tenéis la seguridad de que va a hacer un tiempo espectacular. Quitados estas épocas, es posible también ir a Nepal en verano. La zona de Mustang se libra un poco del monzón, que es lo que hace que al resto de montañas y de zonas no se pueda ir en lo que es verano. Pero bueno, la zona de Mustang sí que es posible y es una opción si solo podéis ir en verano. ¿Cuánto tiempo se necesita para hacer un viaje, digamos, de trekking o expedición? Normalmente entre 18 y 25 días, esto incluyendo los vuelos desde España. Y aquí depende, pues tenemos trekking más cortos, como por ejemplo un campo base en Annapurna, o expediciones más largas, como por ejemplo un Island Peak o Mera Peak, que se pueden ir cerca de los 25 días. Después, ¿cuáles son las zonas que tenemos en Nepal? Yo aquí mi recomendación es que si es vuestra primera vez en Nepal, vayáis a lo clásico, no experimentar.
Y aquí, pues, la zona del Everest o la zona de la Annapurna, las dos son una pasada y tienen un montón de opciones. Tienes trekking súper chulos, que os enseñaré ahora después. Y, digamos, pues vais a ver las montañas más bonitas. Sí que es verdad que hay más gente que en otras zonas, pero bueno, tampoco es nada, digamos, eso comparable con otras zonas de a lo mejor Pirineos o Alpes. Y si ya has estado en Nepal y buscas algo distinto, pues yo recomendaría pues alguno de lo que normalmente llamamos regiones remotas, como Lantang, campo base en Manaslu, campo base en Dhaulagiri, Mustang, por ejemplo. Entonces, bueno, si ya, digamos, conocéis lo que son las zonas a las que hay que ir, sí o sí, pues ya podéis experimentar y ver otras zonas que también son muy chulas. Después aquí, siguiendo con las preguntas, pues, ¿qué suele incluir un viaje estándar normalmente cuando lo organizamos? Pues lo que hacemos es incluir todo desde que aterrizáis en Katmandú hasta que regresáis al aeropuerto. Incluimos transporte desde el aeropuerto, toda la comida, alojamiento durante todo el trekking, es comida en versión completa, los guías necesarios, portadores, todos los permisos de Parque Nacional para las ascensiones de los picos, con el objetivo de que solo os preocupéis de disfrutar de la montaña. En un país como Nepal, a veces el tema logístico no es sencillo, por lo que, digamos, nosotros nos encargamos de todo para que disfrutéis al máximo de la experiencia. Respecto a la visa, sí que hace falta visa, pero la verdad que para Nepal es súper sencillo. Simplemente en el aeropuerto, cuando llegáis, podéis obtener una visa de 30 días y eso cuesta sobre unos 50 $. Es súper sencillo, la verdad. Después, tema de seguros. Nosotros, digamos, contamos con seguro responsabilidad civil, seguro de accidentes, pero para viajes, digamos, en el extranjero, pues siempre, digamos, pedimos seguros adicionales, que son seguro médico de accidentes, seguro médico de accidentes, incluyendo una cobertura de rescate y altitud, dependiendo de la altitud a la que vayáis a subir. Por ejemplo, para que hagáis una idea, para un trekking, pues suele salir sobre los 100 euros el seguro. Así que tampoco, digamos, es un precio muy alto. Y también es posible, digamos, contratar este tipo de seguro incluso con la federación, con algunas modalidades. Pero bueno, un seguro privado, sobre todo para el tema médico, pues es algo que siempre recomiendo. Respecto a la seguridad, es una pregunta que me hace mucha gente. ¿Es seguro ir a Nepal? A ver, la respuesta es que la verdad es que sí. La gente de Nepal es maravillosa, es una pasada. Y aquí el único riesgo, digamos, que he visto y que he escuchado por otros clientes es elegir la agencia equivocada. A ver, en Nepal hay miles de agencias registradas y al final es complicado, digamos, elegir cuál. Incluso si elegís una agencia en España, a veces es complicado también saber con qué agencia operan allí en el país. Y el problema es que en muchos casos, pues una agencia es simplemente pues una persona, un guía que os lleva, digamos, por el camino y ahí, si esta persona, por ejemplo, enferma o si hay algún problema, pues al final podéis tener problemas vosotros. Por ejemplo, historias que me han contado gente de haber reservado hacer el trekking para el circuito de la Annapurna, llegan allí y de repente pues les cambian el itinerario y les llevan al Everest sin contarles nada, ¿no? Y obviamente es algo que, digamos, al final estamos hablando aquí de un viaje que requiere una inversión grande de tiempo, de dinero, y eso es lo que no quieres, ¿no? Entonces, por eso, digamos, en nuestro caso, nosotros trabajamos con operadores locales de máxima confianza. Es un operador local que hace expediciones a 8 miles, lo cual indica que contamos con toda la logística necesaria tanto para, digamos, tratar cualquier inconveniente que pueda surgir, como por ejemplo un guía enferme, o en caso de que sea necesario tramitar un rescate por ejemplo, mal de altura, pues, digamos, tenemos la experiencia para hacerlo. Y bueno, y la pregunta de cuánto cuesta, ¿no? Que obviamente también es importante, pues digamos un trek en una ascensión, pues van entre los 2.000 y los 4.000 euros.
2000, digamos, empezando con los trekking más cortos, como circuito de la Annapurna, campo base de Everest, y yéndonos ya cerca de los 4000 para una ascensión, por ejemplo, con guía privado al Mera Peak, que son 6400. Digamos, este precio que os comento es con todo incluido. Lo único que excluye es el vuelo desde España, que eso, digamos, normalmente pues los clientes vosotros lo tramitáis por vuestra cuenta, que suele salir por unos 900 euros, por ejemplo, si miras ahora los viajes para este otoño, que de hecho está comprobando los vuelos pues esta misma tarde. Y nada, antes de continuar con la siguiente sección, ¿tenéis alguna pregunta? Pues nada, por lo que veo, de momento no. Ah, sí, perfecto. Aquí veo una pregunta. Me preguntan si los guías son de habla española. Tenemos las dos opciones y depende, pues al final del grupo lo que esté buscando. Normalmente siempre tenemos guías, digamos, locales que son de habla inglesa y dependiendo del grupo y lo que pida, pues a veces llevamos guía desde España o no. Al final, la principal diferencia es básicamente el precio. Obviamente, llevar un guía desde España, pues sube el precio. Entonces, bueno, la razón por la que en muchos casos, digamos, trabajamos directamente con guías locales, porque los clientes, eso, prefieren, digamos, ahorrar ese coste y al final nosotros trabajamos con guías de máxima confianza, donde, bueno, os aseguro que va a ir todo súper bien. Pero eso también hay situaciones en las que la gente, exacto, lo que comentas aquí, ¿no? Que los que no saben inglés, pues os gusta, digamos, obviamente, y eso es lo que, digamos, cuando tenemos grupos en el que tenemos varias gente que no sabe inglés, prefiere un guía, digamos, español por tema de confianza, pues lo organizamos. Eso es algo que normalmente cuando hablamos de cuál es el trekking que queréis hacer, pues directamente la llamada es una de las primeras preguntas que os hago para después organizar los grupos. ¿Alguna otra pregunta? Pues seguimos entonces por aquí. Me podéis hacer cualquier pregunta, interrumpirme en cualquier momento. Y bueno, seguimos con los itinerarios. Perfecto. Seguimos con los itinerarios para eso, para hacer una idea un poquillo de qué tipo de itinerarios tenemos. Bueno, aquí otras cuantas fotitos que he añadido. Aquí tenemos una vista súper chula a la izquierda de la Madabla. Aquí, bueno, la famosa piedra del campo base de Everest. Y aquí a la derecha lo que veis es en el trekking de aproximación a la Annapurna 4, que ves unas paredes de roca súper chulas. Y bueno, yendo a los itinerarios, lo que hemos hecho ha sido dividirlo en distintas secciones. Por un lado, lo que es la región del Everest. En esta región, pues tenéis los trekking para ir al campo base del Everest, donde suele haber, digamos, solemos organizar tres distintas alternativas. Por un lado, lo que es el camino estándar, que es el camino que va más directo y también el más corto. Después tenemos la variante que va por Gokyo, que básicamente pues hay un punto en el que se desvía, se va por un valle súper chulo hacia los valles de Gokyo, también se hacen de paso un 5400, que es el Gokyo-ri, y después por un paso de montaña enlazamos otra vez con el camino original. Y después la variante, pues digamos un poco más, por decirlo así, entretenida desde el punto de vista técnico y físico, es la de los tres pasos o tres collados, como también la llama mucha gente, en la que haces un recorrido circular en la que subes tres pasos de altura. Digamos, aquí depende un poco, por un lado, del tiempo que tengáis, porque la de los pasos altos pues son, por ejemplo, 19 días desde que llegáis a Katmandú y el campo base son 16, entonces depende un poco del tiempo que tengáis y también de lo que es la preparación física y técnica, porque bueno, aquí al final va subiendo un poco la dureza.
Esta es una de las cosas que normalmente tratamos en la llamada, a ver qué es lo que estáis buscando, cuánto tiempo tenéis, y así os aconsejo cuál es la opción que yo creo que os iría mejor. Y después también estos son trekking, y después también tenemos distintas ascensiones a picos. A ver, son todos picos muy chulos, como el Lobuche, el Mera Peak o el Island Peak. Son unos 6000 súper guapos. Y si tenéis cierta experiencia ya con crampones y piolet, pues se pueden combinar, por ejemplo, Lobuche y Island Peak se puede combinar súper bien con un trekking al campo base del Everest. Por ejemplo, esto lo hice hace 3 años y es muy chulo porque tienes la oportunidad de hacer el trekking y a la vez pues te haces un 6000 que nunca está de más. El Mera Peak es una opción también muy chula. Aquí está en un valle paralelo. Normalmente si haces el Mera no se suele hacer el campo base del Everest. Es posible también, digamos, combinarlo, pero bueno, se va por un valle distinto. Y el atractivo que tiene el Mera Peak es que es el pico de trekking más alto de Nepal. Entonces al Mera Peak pues puedes subir sin, digamos, tener experiencia en escalada. Um, Enseñamos lo que las técnicas básicas de crampones, ya que la pendiente, pues eso, es prácticamente nula y encima hay cuerda fija hasta arriba. Y bueno, y si ya, digamos, está más metido en el tema de alpinismo, pues, a ver, una Madablan, pues ya es una cosa más seria. Y también, digamos, pues estos son los destinos con los que solemos trabajar más. A veces clientes vienen y dicen, pues me gustaría hacer esta variante del trekking, no me gustaría subir este pico, que hay otras opciones. Pues eso, no tenéis más que decirlo y vemos juntos cómo organizarlo. Ahora os quería enseñar eso, como un itinerario, qué pinta tiene un itinerario. Voy a ir un poco por encima, por ejemplo, para el trekking de los tres pastaltos, para poneros un ejemplo y tengáis eso, pues una idea de qué pinta tiene, ¿no? Pues eso, normalmente, pues el primer día, el día número 1, pues suele ser la llegada a Katmandú. Después solemos dejar un día libre para que tengáis tiempo para hacer compras de última hora, conocer a los compañeros, conocer al guía y bueno, y no vayáis con prisas. Después, por ejemplo, para la zona del Everest, pues se viaja a Lukla y para coger el vuelo a Lukla hay que ir a Ramechhap por carretera, que eso es un trayecto de unas 4 o 6 horas dependiendo del tráfico. Llegamos ahí a Lukla, que es un vuelo súper guapo, y ya hacemos un trek a Pagde. Y a partir de ahí ya empezamos lo que es el trekking. Y el objetivo en el trekking en todo momento es el tema es la aclimatación. Es la principal dificultad que tiene, pues eso, cualquiera de los trekking que hay ahí en el Himalaya y es la forma en la que diseñamos los trekking, de forma que aclimatéis. Por ejemplo, podéis ver que después, en el día 5 ya, pues tenemos un día de aclimatación, de forma que ese día es para descansar, también se coge altura y después se vuelve a bajar a dormir más abajo y de esta forma pues le da tiempo al cuerpo a un poco a ir habituándose a lo que le espera. Normalmente intentamos que siempre que sea posible y haya alojamiento, pues uno de los objetivos es no dormir nunca 500 metros más alto que el día anterior. Entonces, pues en los días en los que se sube más, después bajamos para intentar, pues eso, cumplir esa regla que la cumplimos siempre, digamos, a menos que no haya ningún alojamiento por medio y, bueno, y no haya otra, ¿no? Pero, por ejemplo, podéis ver aquí que en el día 8 ya en Limboche aquí tenemos otro de la aclimatación, porque aquí hemos tenido pues eso, una subida bastante gorda, hemos subido al final casi 600 metros, entonces es importante pues darle tiempo al cuerpo para que vaya acostumbrándose. Y nada, una vez que ya el cuerpo está acostumbrado, pues ya se puede meter un poquillo de más caña, pero sobre todo al principio es súper importante ir tranquilos, con calma, de forma que le demos tiempo al cuerpo. Y nada, podéis ver aquí, por ejemplo, en el día 14, pues ya hacemos un ascenso, ya nos subimos a 5.300 por aquí. Y nada, una vez que terminamos lo que es ya el trekking, pues volvamos a Lukla y ya hacemos la salida final, cada uno para su casa. Al final mucha gente se queda un par de días más al final y es algo con lo que también normalmente os ayudamos
para gestionar el tema del hotel si queréis o visitas que queráis hacer. ¿Alguna pregunta de momento? Perfecto. Todo bien, perfecto, perfecto. Pues seguimos por aquí. Entonces, os comento, pues esa es la otra región, ¿no? La región de la Annapurna, que también tiene un montón de posibilidades. Tenéis, pues, trekking clásicos como el circuito de Annapurna o el trekking al campo base de Annapurna. Si tenéis, por ejemplo, menos tiempo, pues un trekking también chulo, aunque no coge tanta altura, es el trekking de Gonepani. Se puede hacer desde Pokhara en 7 días. Entonces, bueno, es una opción para gente que no está pensando eso, que a lo mejor no tiene dado tiempo en Nepal o no o está pensando no dedicar todo el tiempo del viaje a hacer trekking. Pues es una opción chula para subir eso, unos 3.500 y tener unas vistas pues muy chulas de la Annapurna. Y después en esa región pues también hay picos muy guays. Por ejemplo, tienes el Tarpuchuli, que no es un 6.000, son 5.600, pero que es muy guay porque son, digamos, la subida es relativamente cómoda, pero al final pues tiene una cresta interesante, no es complicado técnicamente. Ya estamos aquí. Estábamos por la región de la Annapurna. Eso estaba en las ascensiones de picos. Y eso comentando que el Churu Far East es una alternativa súper chula. Son 6.000 súper guapo. Con una zona glaciar arriba que merece un montón la pena. Y se puede combinar muy bien con el tema, con hacer el circuito de la Annapurna, ya que, digamos, pilla de camino. Y por último, si estáis buscando, pues, digamos, ya habéis hecho 6.000 o 7.000 y queréis algo más técnico, pues también organizamos expediciones a la Annapurna 4, que es un 7.500 bastante técnico y súper guapo. Os voy a mostrar ahora después un par de fotos. Y como en el caso anterior, pues si tenéis alguna otra idea, alguna ascensión, alguna variante que os gustaría hacer por la zona, no tenéis más que decirlo y la miramos juntos. Y ya por último, las regiones remotas, que digamos son pues otros trekking que también podéis encontrar en Nepal, quitado, que son estas dos principales regiones. Por un lado, el trekking en Lanthan, que es una región muy buena porque está cerca de Katmandú, entonces, pues eso, a nivel de viaje es sencilla de llegar, tenéis unas pistas súper bonitas y no tienes tanta gente como en las regiones clásicas. Después Mustang, una región también muy buena, sobre todo si queréis ir en verano, ya que es la única región en la que se puede ir. Y después también, por ejemplo, tenéis que ir al campo base del Manaslu, Taulahiri, que no lo incluyo aquí, y otros trekking bueno, que se salen un poco de lo convencional. Y nada, esto es todo, digamos, a nivel de lo que son las regiones. Después ahora me voy a mover a unos cuantos consejos sobre aclimatación en altura, pero antes de nada preguntaros si hay alguna pregunta. Pues perfecto, seguimos entonces por aquí con el tema de aclimatación. Aquí eso, de nuevo, he puesto otras fotillos chulas. Aquí tenéis unas vistas muy chulas aquí en la izquierda, que son unas fotos que tomé desde uno de los collados en el trekking de los Pasos Altos. Eso, muy cerca de los lagos de Gokyo. Estaba súper nevado y la verdad que eso es una pasada. Aquí veis nuestro equipo de Sherpas con los que trabajamos. Esto es durante la ascensión a la Annapurna 4, durante el trekking inicial. Y aquí, pues eso, lo que tenéis son los lagos de Gokyo, que el color del agua es una pasada, son lagos turquesa, que bueno, que son súper bonitos. Y nada, lo que he puesto aquí pues son unos cuantos consejos sobre aclimatación, ya que como os he comentado, de cara a hacer un trekking en Nepal es el aspecto fundamental. La preparación física es importante, sí, pero la mayoría de vosotros estoy seguro que salís a la montaña de una forma relativamente regular o, digamos, si no salís ahora,
pues empezaréis a salir de cara a prepararos para un trekking así. Y desde el punto de vista físico, no es tampoco, digamos, hay requerimientos altos. Lo principal es aclimatar bien y básicamente es, por un lado, el itinerario de la forma en la que lo diseñamos para que no hagáis muchos metros de una y, por otro lado, tomároslo con calma al final, que es lo más importante. Entonces, bueno, los puntos fundamentales que yo considero y que normalmente siempre tenemos en cuenta de cara a la aclimatación. La primera pregunta es, ¿cuántos metros puedo subir en un día? Y aquí la norma de seguridad internacional que está establecida es que máximo hacer 500 metros entre una noche y la siguiente, ya cuando está a partir de los 3.000 metros, ya que superar, digamos, ese margen, pues dispara el riesgo de enema. Hay momentos en los que, bueno, hay que romper un poco este límite, pero esto normalmente, pues, o ya se hace más avanzado el trekking o la expedición, o también lo que hacemos es que si un día tenemos que subir más alto, después intentamos siempre bajar por la noche para no superar este límite. Eso es súper importante. Otro tema muy, muy importante que mucha gente olvida es el agua. ¿Cuánta agua es necesario beber? Y aquí nuestro protocolo pues exige que beber entre 3 y 4 litros diarios. Puede parecer mucho y en muchos casos el cuerpo no te lo pide, pero es súper importante porque si no, digamos, gracias al agua pues contrarrestamos la deshidratación por hiperventilación y el no beber suficiente agua es uno de los puntos fundamentales por los que a la gente le termina entrando mal la altura. Así que lo que hacemos es, hacemos un montón de pausas por el camino para que todo el mundo beba el agua necesaria. Y nada, aunque lo hagamos todo bien, puede que eso, que al cuerpo no le pille bien el día y tengamos algo de dolor de cabeza. Puede pasar y mientras más alto vayamos, las probabilidades obviamente aumentan. Normalmente no estamos hablando de dolores de cabeza muy fuertes, pero lo suficientemente, digamos, molestos. Entonces aquí lo ideal es, pues, primero hidratarse. Si tras hidratarnos, pues, digamos, no funciona, pues tomarnos un analgésico simple. Y si vemos que la cosa no va mejor, pues básicamente bajar y quitar altura. Y en la mayoría de los casos, en el momento que bajamos un poco, dormimos más abajo, ya a partir de ahí el cuerpo empieza a recuperarse y en la mayoría de los casos incluso es posible, digamos, retomar el grupo sin tener que perder lo que es la expedición. También, pues, eso, una cosa que también puede pasar, ¿no? Con la altura es que pierdes el apetito. Entonces, aquí la clave es, pues, digamos, ingerir líquidos, tema caldos, tema sopas y carbohidratos que se digieran lo más posible. Es el objetivo, digamos, si no puedes comer y hay que, hasta cierto punto, pues, portarse un poco. Y el último punto, que es un punto que no todo el mundo sabe, es que para hacer un trekking, digamos, y para el tema de la altura, no es necesario estar muy en forma físicamente. A ver, obviamente, si tienes una forma física buena, siempre va a ser mejor, te va a ayudar a caminar con menos fatiga, pero no te inmuniza contra el mal de altura. Entonces, bueno, puedes correr un maratón a 3 minutos el kilómetro y da igual porque si no haces las cosas de forma correcta, pues vas a tener los mismos problemas de altura que alguien que eso, que digamos no es capaz de correr nada. Y, y nada, digamos, estos son los puntos que he puesto aquí sobre la aclimatación. Son las preguntas, son los protocolos que nosotros tenemos y también las preguntas que más me hacéis. Pero aparte de esto, ¿alguna otra pregunta que tengáis? Pues si no hay ninguna otra pregunta sobre el tema de la aclimatación, pues vamos a seguir. Ahora lo que os quería
es mostrar pues unas cuantas fotillos de la última expedición que hice en la Annapurna 4, que son 7500, simplemente para que veáis la pasada que son las montañas, allí, cómo es una expedición a un pico de estos en altura. Aquí mostraros el campo base, por ejemplo. Normalmente pues lo tenemos aquí en unas cuantas tiendas. Éramos un grupo bastante pequeño. Aquí tenemos la tienda comedor. Y lo que veis aquí es la ruta de ascenso de Annapurna 4. Digamos, desde aquí pues se bordea un poco una especie de glaciar hasta llegar aquí, que es el punto donde uno se pone ya los crampones y empieza la escalada. Después subimos por esta pared, que es una pared súper técnica, que tienes que quitar esta banda de roca, que es el punto más técnico de toda la ruta. Y aquí tenemos el campo 1, aquí arriba. Aquí es el primer campo. Después seguimos por aquí, digamos, por este punto y llegamos aquí arriba al campo 2. Por aquí, pues, dormimos aquí justo y veis que aquí arriba tenemos unos serac enormes que ahora después os enseñaré. Entonces, por eso es un punto bastante crítico donde hay que, digamos, tener cuidado y monitorizar todo el rato la ruta. Y después, pues bueno, llegamos por aquí atrás que no se ve y el Annapurna 4 lo tenemos aquí arriba. Entonces, mostrar un poquillo de un par de fotillos de la ruta. Aquí estoy yo en la subida al campo 1. Esta es la pinta que tiene. Normalmente hay cuerdas fijas, pero como veis hay 200.000 y tampoco te puedes fiar mucho ni de las cuerdas ni de los nudos. Así que aunque vas todo el rato, digamos, con el Yumar agarrado, es importante ir fino con los crampones y los piolets. Aquí una vista muy chula del campo 1 desde arriba. Como veis, estábamos solos y las vistas son una pasada. Aquí es todo nieve y hielo y ya aquí pues está todo pelado. Aquí subiendo al campo 2, veis que tenemos unos seracs impresionantes en esta zona. Aquí también tenemos bastante grietas. Así que aquí lo más importante es tener una buena traza para no meternos en ninguna grieta. El camino sigue por aquí, veis algo de huella allá, sube por aquí y aquí arriba tenemos campo 2, justo debajo de estos seracs enormes. No justo debajo del todo, está como en un lado, en una zona un poco más protegida, pero bueno, sí que tienes bastante riesgo. Aquí veis una foto muy chula que eché una noche desde el campo 2. Tenemos aquí las nubes, el cielo súper claro y las montañas de aquí son una pasada. Por ejemplo, aquí como anécdota, esta zona, estos seracs estaban súper frágiles y cada día pues estaban cayendo avalanchas súper gordas de hielo. Por suerte, digamos, la zona donde está el campo 2 pues está protegida de estos seracs, pero de aquí no paraba de caer hielo y nieve durante toda la expedición. Después aquí esta es la subida desde el campo 2. Aquí tenemos una subida bastante vertical en hielo, más vertical de lo que parece. Y aquí son los seracs también de los que os estaba hablando. Entonces, básicamente en el campo 2 tenemos estos seracs a la izquierda si estamos mirando para arriba y después a la derecha tenemos los que os he mostrado en la foto anterior. Entonces, esto está pues eso, en una zona estratégica, de forma que todo el hielo que cae, pues cae por esta vertiente o bien por la otra. Y digamos, pues si se hacen las cosas bien, no debería caer nada por aquí que está más protegido. Pero aquí estamos aquí en campo 3, estamos aquí en la tienda con el compañero. Nos pilló un tiempo súper malo en campo 3. De hecho, empezaba a hacer vientos por encima de los 100 kilómetros por hora y tuvimos que estar unas 30 horas metidos en la tienda sin poder salir. Y bueno, estábamos con un montón de dudas sobre si iba a ser posible hacer el ataque a cumbre. De hecho, lo que habíamos planeado era de campo 3, después subíamos a campo 4 y de ahí hacíamos el ataque para tener una jornada más cortita, pero no fue posible porque por el tema del viento súper malo, nevando muchísimo, pues nos tocó quedarnos allí un montón de horas. Entonces lo que hicimos es, digamos, pues directamente fue de campo 3 a cima, lo que hizo el día largo, pero bueno, conseguimos
hacer cima gracias a eso. Y aquí os enseño un par de fotos ya, digamos, esto ya bajando de la cima. Veis que, bueno, que las vistas son una auténtica pasada. Aquí tenéis algunos de los Annapurnas, si no me equivoco, este es Annapurna 3, o este creo que es 1 y este 3. Aquí tenemos el equipo. Aquí veis pues la nieve como está erosionada totalmente por el viento, que aquí era brutal. Y aquí, por ejemplo, aquí veis el Machu Picchu, que es una montaña sagrada que es súper bonita, que es esta que tenemos aquí, de otra fotillo que hice, que bueno, la vista pues es espectacular. La montaña, una pirámide saliendo entre las nubes. Esta montaña tiene la curiosidad que por ser una montaña sagrada no está permitido subirla. Entonces, bueno, es una montaña, digamos, virgen y bueno, el poder verla es muy, muy chulo. Y ya en la bajada, pues ya después, digamos, también pasamos por un lago muy chulo que está cerca del campo base y como veis las vistas son muy, muy guapas. Aquí vemos también la ruta de ascensión desde otra perspectiva. Esta es la pared de roca que os he mostrado antes. Aquí tenemos campo 1, campo 2 y por aquí, por esta placa, subimos por aquí, por este espolón, ya de cara a la cumbre que la tenemos ahí detrás. Y nada, estas son las fotillos de la expedición que os quería mostrar, pero bueno, son fotos, la verdad, que son una pasada. Y lo bueno es que en Nepal, pues tampoco hace falta, digamos, hacer un 7500 para disfrutar de estas vistas. Hay vistas igual de chulas que podéis disfrutar haciendo uno de los trekking de los que he estado hablando anteriormente. Y nada, ¿hay alguna preguntilla que tengáis por ahí? Pues nada, seguimos. Ya entiendo que bueno, ya es tardecillo en el día y sobre todo lo que queréis es coger información, así que os voy a seguir dando un poquillo más de información. Os quería mostrar pues eso, algunas historias de gente que ha viajado con nosotros, unos cuantos testimonios que tenemos. Simplemente he puesto aquí tres como ejemplo. Por ejemplo, es un club de montaña que organizamos una expedición, eran 12 personas, esos distintos niveles, querían hacer campo base de Everest y nos encargamos de organizárselo. Después también pues, una pareja, Sara y Miguel, que querían hacer trekking, también combinarlo con un pico, en este caso hicieron Loushe, y es una alternativa súper chula y disfrutaron, la verdad, que un montón. Nunca habían hecho este tipo de expedición así más grande y lo pasaron súper bien. Obviamente, a ver, se cansaron y demás y les costó, pero bueno, lo importante es que lo disfrutaron. Y también, por ejemplo, Isabel, que hizo el circuito de la Annapurna con nosotros, también lo mismo, había hecho trekking en España, algunas de las clásicas, también algo en Alpes, pero nunca había hecho ni un trekking tan largo ni un trekking a tanta altura. Y también un descubrimiento para ella y lo disfrutó un montón. Y nada, ya nos vamos acercando al final de esta charla y lo que quería después de daros toda esta información, ¿no? Sobre cómo es Nepal, cuáles son los puntos fundamentales a saber desde eh, fechas, visados, seguros, precios, duración de los itinerarios. Después también hemos pasado, pues, distintos itinerarios, qué pinta tiene un viaje a Nepal, cuáles son las mejores zonas. Hemos visto, pues eso, unas cuantas fotillos también de un viaje a un pico, pues eso, alto, un 7500 y nada, y unos cuantos testimonios, ¿no? Aquí de compañeros que han viajado con nosotros. Entonces ahora lo último que quería es pues indicaros si esto os ha gustado y si queréis uniros a uno de nuestros viajes, pues os voy a indicar cómo hacerlo. Esto aplica, si bien, digamos, ya lo tenéis de cara a este año, que sabéis que tenéis el tiempo, el presupuesto para hacerlo, perfecto, pero también si no es para este año, pero estáis pensando en hacer algo el año que viene u otro año, pues también, digamos,
podéis contactar conmigo, os voy a indicar cómo. Perfecto, pero antes de comenzar ahí, veo una pregunta de Fernando que me la que la ha hecho hace nada. Pregunta eso respecto a los grupos, desde qué número de participantes salen los viajes y cuál es el número máximo de personas. La primera pregunta, los grupos normalmente los hacemos a partir de cuatro personas. También tenemos la opción de hacer grupos privados que tampoco salen por mucho más y eso permite, por ejemplo, si tengo gente que ha ido sola directamente con un guía, también gente que se unen dos y hacen un trekking para ellos. Pero bueno, digamos, si estamos hablando del clásico grupo abierto, suele empezar a partir de 4 personas y el número máximo pues normalmente intento que sean 6 personas, 8 como mucho, porque al final el objetivo que yo tengo es que sea un grupo muy homogéneo, cohesivo, y que tengáis intereses, experiencias similares y basado en mi experiencia, la forma en la que más se disfruta es con un grupo pequeñillo de forma que se haga piña. Entonces, pues es lo que siempre intento. Sí que es verdad que después estás por allí y ves grupos que organizan pues otras agencias que llegan, he visto grupos de 12, de 20 personas, eran grupo abierto de 20 personas, eso es algo que, bueno, va en contra de la filosofía de Altura Expeditions. Nuestro objetivo es, pues, preferimos, pues, al final hacer grupos pequeños porque creo que es lo mejor en la montaña, la forma en la que más lo vais a disfrutar. También preguntan si los grupos pueden ser internacionales o solo nacionales. Aquí también depende. Digamos, tenemos las dos opciones. Es algo que también yo suelo preguntar en la llamada inicial. Normalmente si tenemos un grupo de españoles que lo quieren hacer, pues van todos juntos, así no hay problemas de idiomas, pero a veces hay gente que prefiere formar parte de un grupo internacional para conocer gente de otros países, pues es algo que me decís y lo organizo sin problemas. Y los precios que he comentado, pues ahí estamos hablando de grupos de eso, de 4 participantes, digamos los precios orientativos que os he comentado antes. Fernando, ¿he aclarado con esto tus preguntas? Perfecto, pues nada, ya me ha indicado Fernando que sí. Y nada, vamos a seguir con cómo os podéis unir a nuestros viajes o cómo podéis, sí, informaros más simplemente. Pero bueno, antes aquí otras cuantas fotillos muy guapas. Aquí a la izquierda lo que veis es una muralla de hielo que se ve desde el campo base del Island Peak. Desde ahí se puede subir. De hecho, no hay ni siquiera que llegar a subir el pico, querer subirlo. Puede ir súper bien, súper fácil al campo base. Después de ahí puedes subir como un montecito pequeño. Hay un lago y después tiene estas paredes de hielo que son súper impresionantes. Aquí es otras vistas. Esto yendo al campo base del Everest aquí en el centro. Y aquí a la derecha, pues uno de los collados del trekking de los Pasos Altos. Pero bueno, digamos, continuamos por aquí para indicaros cómo os podéis unir a uno de nuestros viajes. Pues digamos, súper sencillo. Lo único que tenéis que hacer es agendar una llamada con nosotros. Lo podéis hacer directamente a través de este enlace o podéis escanear este código QR. Ahí os lleva a mi Google Calendar, al Google Calendar de Altura Expeditions y podéis elegir la hora y el día que mejor os venga. Eso es lo más sencillo porque así vosotros veis cuál es la disponibilidad que tenemos nosotros, cuándo os viene bien a vosotros. Digamos en la invitación, pues lo que ponéis es el número del móvil, os llega una invitación y yo os llamo directamente a esa hora que habéis indicado. Si esto es complicado, tenéis problemas, pues siempre nos podéis escribir en info@alturaexpeditions.com y si, digamos, preferís WhatsApp antes que el email, aquí tenéis mi número personal, me escribís por ahí y ya os indico cómo agendar la llamada. Aquí lo que os comentaba antes, de cara a agendar la llamada, algunos de vosotros
A ver, sois un montón aquí en la llamada y alguno de vosotros pues puede que ya tenga pensado hacer, digamos, ir a Nepal este año. Perfecto, agendar la llamada y hablamos. Si os pica la curiosidad, no para este año, pero de cara, por ejemplo, al que viene, también agendar la llamada, charlamos, me contáis qué estáis esperando. Esto sin ningún compromiso. Al final, después de agendar la llamada, si veis que eso no os cuadra, perfecto. Pero bueno, digamos, mis puertas y nuestras puertas aquí en la empresa están abiertas para todo y eso, una de las cosas que más nos gusta es pues, charlar de montaña y ayudaros a darle forma a todos esos planes que tenéis. Y la razón por la que nos gusta hacerlo a través de una llamada es porque es por email, por WhatsApp, es súper complicado. Aquí estamos hablando de organizar un viaje largo, un viaje que requiere una inversión de tiempo, de dinero, que para la mayoría de todos nosotros ir a Nepal es un sueño y necesito, digamos, tener todos los detalles, tener el tiempo para explicaros las cosas, tener el tiempo para que me hagáis cualquier pregunta y una llamada es la mejor forma para conocerlo. Entonces, nada, simplemente agendar una llamada y digamos que si la agendáis en las próximas 48 horas, pues os quería simplemente por formar parte de este evento, os quería ofrecer lo siguiente. Por agendar la llamada, pues ya tendríais un 5% de descuento después de que hagáis la reserva. También os incluiría de forma gratuita una visita turística por Katmandú y os ofrezco también un plan de entrenamiento gratuito para que os podáis preparar de cara al trekking o a la expedición. Así que podéis escanear este código QR o bien llamarme, escribirme y con ello, digamos, si ya agendáis la llamada no tiene que ser en estas 48 horas, puede ser para algo más tarde, sin problema ninguno. Lo importante es que si queréis simplemente charlar más sobre Nepal, profundizar en lo que hemos hablado hoy, mi consejo es que agendéis la llamada, así no perdéis los beneficios, charlamos y después vemos si os cuadra, si tenemos algo que os vaya bien o no, y ya está, obviamente sin ningún compromiso. Y nada, con esto pues terminamos el evento de hoy. Antes de abrir para ver si hay alguna pregunta de última hora, vais a recibir ahora después pues, un email de agradecimiento. Mañana la grabación de esta reunión pues os la voy a enviar y os enviaré también más información con los enlaces para agendar la llamada y con, digamos, en la web la información un poco más comprimida de lo que os he estado hablando hoy. Y bueno, supongo que os surgirán dudas, habrá cosas que aquí hayan quedado en el aire, que lo mismo esta noche mientras cenáis o mañana os vienen a la cabeza. Como os comento, mi consejo es agendar la llamada y simplemente pues hablamos y vemos qué es lo que sale. Y si tenéis eso, algún amigo, compañero, amiga que creáis que esto le puede interesar, pasárselo sin problema. Esta persona también va a recibir los beneficios y vosotros también lo recibiríais también de cara al futuro. Así que bueno, eso es todo. Antes de concluir aquí, quería otra vez preguntar si hay alguna pregunta para finalizar. Pues entiendo que no. Ya las preguntas, digamos, ya las hemos tratado hoy durante toda la charla. Muchísimas gracias por atender. De una pasada que tanta gente, se haya unido. A ver, al final, hemos sido estoy contando aquí, más de 350 personas interesadas en venir a Nepal. Una pasada teneros a todos vosotros aquí. Muchísimas gracias por las preguntas, por el interés y eso. Aprovechad para agendar la llamada, no perdéis nada
y charlamos y espero tener la oportunidad de hablar con muchos de vosotros en los próximos días. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Un abrazo muy grande y que paséis muy buena noche. Hasta luego.